Hay madres que paren y madres que crían y no siempre son la misma persona. Hola, mi nombre es Rosa Mercado Díaz y en este canal hablamos sobre los libros y la vida. Aprovechando que el domingo que viene se celebra aquí en Estados Unidos y en alrededor de 40 países el Día de las Madres, hoy quiero hablarles de este libro que me lo recomendó Diana Benítez y le estoy muy agradecida. El libro se llama El niño que perdió la guerra y es de la escritora española Julia Navarro. En este libro se nos narra la historia de Pablo. Pablo es un niño español que tenía 5 años cuando está finalizando la Guerra Civil Española y ya el partido, ¿verdad? El bando republicano sabe que está perdiendo la guerra y que Franco va a hacerse cargo del poder en España y va a comenzar esa dictadura que duró más de 40 años. Este niño Pablo es hijo de Agustín y de Clotilde. Agustín es un militante dentro del bando republicano y militante, quiero decir, nosotros, ¿verdad? En tiempos que no estamos, gracias a Dios, involucrados en una guerra, bueno, no existe una guerra en nuestras calles en este momento, gracias a Dios. Aunque el país sí está involucrado en una guerra en Irán, pero eso es otro tema. Militante me quiero decir combatiente, ¿verdad? Es una persona que está activamente en el frente de batalla y que cree en esos ideales de la República. La esposa de Agustín es Clotilde, la madre biológica de Pablo. Y Clotilde, aunque comparte los intereses, ¿verdad?, los ideales de su esposo, nunca ha sido ciega a los excesos que también se cometen dentro del bando republicano. Y optimista como es, tampoco está tan convencida de que los republicanos necesariamente vayan a perder la guerra, e incluso de que si la pierden, el gobierno de Franco no va a ser tan opresivo y tan injusto, y no me atrevo a decir la otra palabra que estoy pensando, con los vencidos, como efectivamente fue. Quizás la palabra que mejor se acomode sea cruel, ¿verdad? La persecución con la que en España se condenó a las personas que fueron vencidas en esa guerra civil española fue uno de los actos de crueldad más grandes que yo creo que se han cometido. Pero es una historia que se repite, ¿verdad?, a través de las dictaduras del mundo, y eso es otro tema. El tema aquí es estas dos madres, Clotilde, la madre biológica de Pablo, y Anya, que va a ser la madre de crianza de Pablo. Cuando yo leí esta novela, que fue precisamente esta semana pasada para hablarles de ella aquí en el video hoy, una de las cosas que más me llamó la atención es las vidas de estas mujeres y cómo ambas tuvieron en el mundo que les tocó vivir que manejar no solo su maternidad, sino el uso que hacían o no hacían de los talentos con los que nacieron, de nuevo por la represión que existía en sus países. La manera en que a Clotilde le quitan su hijo es desgarradora, porque Agustín, su esposo, nunca la convence del todo de que lo mejor para el niño es que se lo lleven a la Unión Soviética. Lo que Agustín pensaba era,
Franco va a ganar la guerra, esto va a ser una catástrofe horrible y yo no quiero que mi hijo viva aquí esa catástrofe que nos va a tocar a todos los que perdimos la guerra. La actitud de Clotilde era, si nos vamos juntos, si nos quedamos juntos, pero mi hijo no se va a ir sin mí. Yo no autorizo a eso. De nuevo, estábamos en otro mundo, en otras reglas, en otros tiempos. Y Agustín pasa por encima de los deseos de su esposa Clotilde. Y también tengo que decir, ¿verdad?, para ser justa con Agustín, que él no lo hace desde un espacio de maldad. Él lo hace porque honestamente él cree que es lo mejor para el niño. Agustín tiene este camarada que es un soviético que trabajaba para el gobierno soviético, lógicamente, pero ayudando a los republicanos en la guerra civil española. Y Agustín le pide a Boris, que se llama el soviético, que se lleve al niño con su familia a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento. Y que eventualmente ellos como familia se reunirán allí con el menor. Esa reunión nunca se va a llevar a cabo. Cuando Pablo y Boris llegan a la Unión Soviética, Pablo está bien enfermo, era apenas un niño de 5 años, y Anja, la esposa de Boris, y a la vez madre biológica de un niño que se llama Igor, recibe a este niño español con la barrera del idioma, porque Anja no sabe español y Pablo no sabe ruso. Pero el amor, ¿verdad?, y el sentimiento maternal es más fuerte que cualquier barrera. Y ese primer mes que Pablo pasa en la Unión Soviética, lo pasa ingresado en un hospital. Y Anja no se retira del lado de ese niño en ningún momento, porque ella siempre piensa cómo yo hubiese querido que tratasen a mi hijo si fuera mi hijo el que estuviese al otro lado del mundo, con una familia desconocida, en un país desconocido, con un idioma que él no sabe hablar. Así es que desde ahí comienza, ¿verdad?, esa relación afectiva entre Anja y Pablo. Más allá de la maternidad, también está el precio que pagan estas dos mujeres talentosas y creativas por darle rienda a su creatividad en países totalitarios que desconfían del arte. Eso siempre ocurre y ahora aquí en el siglo XXI también ocurre. Se desconfía de los artistas, se desconfía de todas las maneras de arte, de todas, ¿verdad? Ya sea pintura, fotografía, cine, incluso moda. Se le dan unas lecturas políticas a cosas que no las tienen, porque se castiga todo aquello que no sea cantarle alabanzas al régimen. Clotilde, la española, mamá de Pablo, es una gran caricaturista. Y durante la Guerra Civil Española, ella hacía caricaturas, pues obviamente, ¿verdad?, del bando contrario y animando a las personas a participar y este tipo de cosas. Era su manera de militar, era su manera de aportar en la lucha. Cuando los republicanos pierden y Franco se hace con el poder, Clotilde sigue haciendo sus caricaturas,
pero no las puede llevar a ningún sitio ni presentarlas en ninguna parte porque sabe que eso tiene un alto costo para su vida y para su seguridad. El esposo de Clotilde, Agustín, lo matan en la guerra y ella vuelve a casarse, esta vez con un hombre que abraza, ¿verdad?, esa parte artística de Clotilde y la anima a seguir dibujando, pero eso sí con el cuidado de no mostrarle eso a nadie porque saben lo que puede pasar. Y eventualmente, bueno, pues ocurre lo que ellos más temen, y Clotilde se descubre en las caricaturas y Clotilde llega a la prisión. Anya, allá en Rusia, es también una mujer creativa y talentosa. Yo sigo diciendo Rusia, y en ese momento se llamaba la Unión Soviética. Rusia vino después. En la Unión Soviética gobernaba con mano de hierro Stalin. Y ese hombre era también una persona absolutamente represiva, absolutamente cruel y absolutamente comprometido con destruir cualquier cosa que él viera que era en contra de la gloriosa Revolución Soviética. En la Unión Soviética se condenaron una serie de escritores, y cuando digo condenaron era que sus obras eran prohibidas, sus poemas no se podían recitar, sus obras de teatro no se podían presentar, sus novelas no podían ser publicadas. Solamente aquellos que le cantaban alabanzas al régimen podían tener el privilegio de hacer público su arte. Anya componía y recitaba poesías, la mamá de crianza. Y entonces, como era un delito, era perseguido hacer eso, pues ella iba a grupos, ¿verdad?, a grupos clandestinos a recitar sus poemas y a hacer estas cosas. Y ese afán de ella eventualmente también la lleva a prisión, y aunque en diferentes países ambas mujeres reciben como premio a su creatividad y a su talento y al enorme castigo de pensar por sus propias cabezas, la prisión y la tortura. Ambas mujeres también comparten, yo creo que algo que es bien común a todas nosotras las mujeres, que es la culpa. Sentirnos culpables porque de alguna manera pensamos que utilizar nuestro arte, hacer público lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creamos, puede de alguna manera poner en riesgo a la gente que queremos o resultarle incómodo de alguna manera. Y entonces, cuando a pesar de que creemos que eso es así, lo hacemos, queda dentro de nosotros una culpa. Yo, ¿verdad? Está quizás mal que yo me dé el ejemplo, pero me voy a poner yo de ejemplo. Cuando yo vivía en Puerto Rico tenía una columna bisemanal en el periódico El Nuevo Día. Y era una columna donde yo con humor trataba temas de actualidad, pero dándole un giro, ¿verdad?, hacia el humor en el sentido de nuevo, no hay cosa que le moleste más al poder que el hecho de que nos riamos de él, ¿verdad? Que podamos señalar abiertamente que el rey está desnudo. Y yo recuerdo cuando yo empecé a escribir en el periódico, mis papás estaban con vida y
Y ellos tenían mucho miedo de que las cosas que yo escribiese me pudiesen crear problemas. Y ciertamente sí, los problemas llegaron, obvio que no fueron de esa magnitud, ¿verdad? No puedo decir que fue una perseguida por mis ideas, porque eso no ocurrió de esa manera. Pero ciertamente sí, uno notaba, ¿verdad? Ciertas incomodidades en personas que incluso te decían abiertamente cosas como para tratar de ofenderte. Me acuerdo un colega una vez que me dijo, a mí no me gustan las cosas que tú escribes. Y yo le dije, pues no me leas. Allí está la foto, porque ponían nuestra foto arriba del artículo. Y yo decía, tú ves la foto y ya no tienes que leer lo que yo escribo. Pero esa cosa de la culpa, no sé por qué, a las mujeres, ¿verdad? Siempre nos puede y siempre está ahí. Así que Clotilde se culpaba de no haber protegido lo suficiente a su hijo Pablo. Y cuando nace su hija Sofía, se culpaba y temía de no ser una buena madre para Sofía. Se culpaba también de haber hecho sufrir a su segundo esposo Enrique por todo el tiempo que él tuvo que hacer de papá soltero mientras ella estuvo en prisión. Y a raíz de su encarcelamiento, ella desarrolla una tuberculosis que le provoca la muerte. Recordemos, eran otros tiempos y no había tratamiento para estas condiciones de salud. En cuanto a Anja, Pablo, el hijo adoptivo, heredó, ¿verdad?, de Clotilde, su madre biológica, el arte, la cosa de la pintura, pero también modeló por Anja, su madre de crianza, el amor por la literatura, por la poesía, y esa creencia absoluta de que los seres humanos debemos ser libres para expresar lo que sentimos y pensamos sin temor a ser castigados con la cárcel, el exilio o la muerte. Pero en un país totalitario, decir esas cosas precisamente puede llevar a la cárcel, el exilio o la muerte. A Anja la traicionan unos supuestos amigos, un matrimonio que supuestamente eran amigos de ella, y desafortunadamente ese día que la traicionan, yendo a esta lectura de poemas clandestinas, ella está con Pablo, así que Pablo también va a la cárcel. Y lo más triste de todo es que Boris, con el que ella, ¿verdad?, del que ella nunca se divorció, pero con el que se generó esta distancia emocional tan grande por Boris haberse llevado a Pablo en contra de la voluntad de Clotilde, por Boris ser incapaz de ver las atrocidades que el sistema de Stalin hacía, porque Boris solamente entendía que él era un sargento del ejército y que él tenía que hacer lo que le mandaban a hacer y que su trabajo no era cuestionarse nada. Irónicamente a Boris también lo envían a un campo de concentración porque de nuevo en estos sistemas totalitarios penalizar a la persona que lo hace mal, a la persona que desobedece, entre comillas, la mejor manera de castigarla es castigando a sus seres amados. Y eso también lo vemos en este libro. Pero con lo que yo me quedo en relación a la maternidad de estas dos mujeres, de estas tres, porque no les he hablado de la tía Olga. La tía Olga es la tía de Anja,
La tía Olga nunca se casó ni tuvo hijos. Y sin embargo, a lo largo de la novela, la tía Olga es la que mantiene a esa familia rusa unida, la que hace las pequeñas cosas que hacen llevadera la vida, ¿verdad? La que se ocupa de la sopa caliente para el que está enfermo, de bordar o de tejer el abrigo para que no pasen frío, la que sin haber parido nunca un hijo, viene a ser también una figura materna e imprescindible dentro de todas las familias, porque yo creo que todos conocemos a una tía Olga en todas las familias de nosotros. Y estas maneras de vivir la maternidad, de sufrir la maternidad, porque yo creo que también, y más en nuestros días, se ha romantizado demasiado. O sea, yo no puedo hablar de lo que es ser madre porque yo no he tenido hijos. Pero yo he visto criar hijos, yo soy hija a mi vez, y yo sé que no es fácil moldear a un ser humano, crearlo, darle la vida y después tener la sabiduría de darle la libertad para que vuele con sus propias alas. Yo de verdad que admiro mucho a mis amigas y a mis primas y a mis cuñadas y a todas mis familiares y mis amistades que son madres, porque yo sé que es un trabajo que no termina nunca. Y porque yo sé que es bien fácil juzgarlas, no solamente nosotras las que no tenemos hijos, sino la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Juzgarlas y muchas veces los propios hijos juzgarlas y decir, pues, ¿por qué mami me trató así o mami me trató de aquella manera? Y por eso ahora yo soy de X, Y o Z manera. También es bien fácil, pienso yo, juzgar a las mujeres que entregan a sus hijos para que otras mujeres los cuiden. Y en mi opinión personal, ese es el acto más grande que un ser humano puede hacer, que es decir, en este momento, por las razones que sean, yo no tengo la capacidad para cuidar de este bebé, para darle la familia que él se merece. Y yo lo pongo en las manos de una familia que yo sé que puede darle eso que yo no le puedo dar. En mi opinión, que nadie tiene que compartir. Eso no es abandonar a una persona. Eso es un acto extremo, digamos así, de amor porque yo estoy poniendo el bienestar de esa criatura por encima de mis sentimientos de apego. Sabemos también, porque tampoco podemos decir, hay madres y hay madres, y hay mujeres que han parido hijos, pero que no son madres. Y hay mujeres que sin haber parido nunca, sí lo son, porque la maternidad va mucho más allá de la biología. Yo espero que este video les haya servido para mirar a sus madres, a sus tías, a sus abuelitas si las tienen, o a ustedes mismas como madres, las que son madres. Y mira, date una palmadita en la espalda. Tú creaste a un ser humano. Tú lo trajiste al mundo. Tal vez lo criaste, tal vez no.
pero tú pusiste un grano de arena en que esa criatura esté hoy aquí. Y eso también es importante y es valioso. Y si tú criaste a tus hijos y ahora estás ayudando en la crianza de tus nietos, yo también te felicito, porque eso es otro tipo de amor y es también otro tipo de responsabilidad, ¿verdad? Yo me río mucho porque yo siempre pienso, las mamás cuando éramos nosotros los hijos, las mamás eran pues, ¿verdad? Estrictas porque tenían que serlo. Y sin embargo, cuando llegan los nietos, pues todas esas defensas se bajan y a los nietos se le permiten cosas que a los hijos no se le permitían. Pero es porque las abuelas tienen otro rol en la vida de los nietos. Y porque ya cuando se es abuela, se tiene otra mirada, otra manera de ver y de entender el mundo. Espero que todo esto que yo les he dicho del libro El niño que perdió la guerra los anime a darse la oportunidad a leer este libro de la escritora española Julia Navarro. No es un libro delgadito, como ven, tiene como 600 algo páginas. Sin embargo, es un libro que te va a ayudar a entender mejor a tus mayores y a entender que al final, en nuestra porción de vida, en nuestra pequeña parcela de vida, todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos a la mano. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compartan con las personas que ustedes creen que les pueda interesar este contenido. Nos vemos aquí el próximo sábado. Recuerden que somos un solo continente, 1000 historias, un solo corazón, pero que hoy también nos cambiamos de continente, nos fuimos a Europa, específicamente a España, con esta gran escritora, Julia Navarro. Cuídense mucho, felices lecturas, adiós.